Ya comienza Enigmas en Radio Atilra, FM 96.1. Bájate la aplicación y escúchanos. Enigmas, un programa de otro mundo. Hola, buenas noches. Hola, Ricardo. Buenas noches para todos. Aquí estamos nuevamente, hoy 13 de octubre del 2021, en Enigmas, en Radio Atilra, con nuestro operador Nahuel. Estamos en el programa 16 de la temporada 2021 y el programa número 83 desde que comenzamos en Radio Atilra, hace entre 3 y 4 años. Bueno, aquí estamos, nuevo miércoles. Nos pueden escuchar por YouTube y vernos y por Facebook también. Tenemos nuestro número de teléfono que es el 2879-0713. 011-2879-0713. Si algún oyente tiene algo para comentar, para corregir, acá estamos. Nos puede mandar mensaje de audio, nos puede llamar, o nos deja su número, nos comunicamos. Si tienen algo para contarnos, estamos para eso. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar con un astrónomo que ya estuvo con nosotros, el hace 14 no mucho. de julio estuvo, que se llama David Rebolledo y que pertenece al Observatorio ALMA de Chile, ¿verdad? Sí. Y además él toca varios temas, investiga, y calculamos que hoy podemos llegar a hablar de un nuevo cometa que fue descubierto hace unos años y que en algún momento nos va a visitar aquí en la Tierra, va a pasar cerca. Así dicen, vamos a ver qué nos dice el astrónomo. Y además podemos hablar algo de Marte, no sé si es que se encontró agua en Marte o no. Se supone que el lugar donde aterrizó la última sonda fue un lago hace millones de años. Fue. Pero yo tenía también alguna información de que se había encontrado bajo el piso. Eso lo escuché. A unos metros se había encontrado agua, creo que en estado de hielo. Después vamos a hablar con un investigador que tiene más de 60 años en la investigación y que se llama Roberto Yáñez. Es decir, que él cuando fue chico tuvo un avistaje y bueno, desde entonces le gustó el tema, empezó a investigar, empezó a estar detrás del fenómeno. Investigó muchos casos, se ha enterado de muchos casos de Uruguay, porque vuelta a vuelta viaja a Uruguay, porque él es uruguayo. Y bueno, vamos a hablar con él también, si nos puede contar algunos de sus encuentros y de sus investigaciones. Creo que va a ser interesante. Y después vamos a hablar de las distintas hipótesis. Podemos hablar de la hipótesis de viajeros del tiempo o la hipótesis holográfica. Viajeros del tiempo, había una serie que viajaban en el tiempo, ¿te acordás? Hace muchos años. Sí. Es todo un anhelo de la humanidad viajar en el tiempo. En otro lado. Y también la hipótesis psicoactiva o de la DMT, de la dimetiltriptomina, que también tenemos un audio de Néstor Berlanda, lo extraje de un par de charlas que dio con nosotros aquí en la radio. Me parece interesante. Así que no sé con qué vamos a empezar. ¿Nos vamos a comunicar con el astrónomo ahora o querés que pasemos algún audio, Ricardo? Como vos quieras, 20 y 20 más o menos estaríamos con... Bueno, entonces podemos pasar una de las hipótesis de las más cortas, por ejemplo, la de viajeros del tiempo. Vamos a pasar con esa. Esta es de un
antropólogo. A ver si la escuchan y qué les parece. Desde hace ya varias décadas, los extraterrestres y los ovnis han captado la atención de miles de personas en todo el mundo. Existen muchas personas que han relatado avistamientos, contactos, incluso abducciones por parte de estos misteriosos seres, pero si los analizamos, podemos darnos cuenta de ciertos detalles que pueden sugerir que los alienígenas no son lo que pensamos en realidad. Si pensamos y analizamos los testimonios de las personas de abducciones y encuentros cercanos con seres alienígenas, podemos darnos cuenta de ciertos detalles que a menudo pasamos por alto debido a la impresión que causa leer o escuchar que alguien habló con un ser extraño. Nos damos cuenta de que, en realidad en la mayoría de los testimonios, los alienígenas pueden hablar nuestro lenguaje, pueden respirar nuestro aire y parecen especialmente interesados en contactar con nosotros, y no con otras especies animales. Del mismo modo, son comunes los testimonios de experimentos genéticos llevados a cabo por alienígenas con seres humanos. De esta manera, nos podemos preguntar, ¿cuál es su interés en nuestro ADN? Según los testimonios, estos seres aseguran que somos sumamente compatibles genéticamente con ellos. Como antropólogo, Adam Masters ha trabajado en numerosos yacimientos arqueológicos en África, Europa y Estados Unidos, y teoriza sobre la posibilidad de que los alienígenas sean en realidad humanos venidos del futuro para estudiar nuestra etapa evolutiva actual. Además, asegura que, si hubiera tenido la posibilidad de viajar al pasado para entender mejor a nuestros ancestros, lo habría hecho sin dudarlo un instante. Se sabe también que los supuestos informes de abducciones son, en su mayoría, de naturaleza científica. Podría tratarse de futuros antropólogos, historiadores o lingüistas, que viajan al pasado para obtener información de un modo al que hoy, y sin la tecnología necesaria, no podemos acceder. La posibilidad de que los extraterrestres seamos nosotros mismos en el futuro es, con mucho, la más plausible. Sabemos que estamos aquí y que los humanos existen. También que hemos tenido una larga historia evolutiva en este planeta. Y sabemos que nuestra tecnología va a estar más avanzada en el futuro. Creemos que la explicación más simple es que somos nosotros. Y esta puede ser la explicación más simple pero a la vez más acertada sobre el origen de los presuntos extraterrestres. Bueno, esto lo saqué de un colega de la red Misterios, y hay un antropólogo que se llama Adam Masters que tiene la hipótesis, o la teoría, de que los supuestos extraterrestres son seres que vienen del futuro, que somos nosotros mismos en el futuro, que venimos, digamos, los humanos que venimos al pasado. ¿A qué vienen? A hacer una especie de estudio antropológico, como si fueran antropólogos del tiempo. Claro. Vienen, no sé, ponele 2000 años hacia el pasado y vienen a hacer un estudio antropológico. Es una buena teoría. Ahora, tuvieron que haber descubierto el viaje hacia el pasado, ¿no? Claro. El viaje en el tiempo, y no sé si hasta hacia el futuro, pero este antropólogo calcula que esa teoría puede ser una teoría más, pienso yo, de las varias teorías que hay sobre el posible origen del fenómeno ovni. Así que me pareció una teoría interesante que nunca la había escuchado, ¿no? Es decir, sí había escuchado que podían ser viajeros del tiempo, pero depende de dónde puedan venir, porque pueden venir de otro espacio. También llega a ser una teoría o una suposición de alguien que se sentó a opinar y armó una suposición, porque pruebas o alguna pista de cómo llegó a imaginarse esto, no creo. No, la nota dice que este antropólogo ha trabajado en muchas ruinas y lugares de Europa, de América. Y bueno, y él sacó su conclusión. Claro.
Bueno, acá quiero saludar a los que están en YouTube, que es Sergio Pucheta, Detector Campero, a Cristian Rowe, que tal, que dice que nos extrañó la semana pasada, Luis Romero también está. Cristian dice que si son extraterrestres deben haber emergido de un planeta muy parecido al nuestro. Es posible. Es posible. También es posible que vengan de otro planeta, porque dice que de otra forma no se entendería la razón del parecido a nosotros, por la forma antropomórfica, ¿no? Cabeza, tronco, pies, manos. Sí. Lo más probable es que sean más locales de lo que pensamos, como opina Jacques Vallée. Perfecto, también puede ser. Puede ser que sean intraterrestres. Ayer hablamos de esas teorías, la intraterrestre, es decir, la de la Tierra hueca. Hablamos de otras teorías también interesantes, pero sí, puede ser que vengan de nuestra tierra, de la parte interna de la tierra, porque ¿qué se conoce de nuestro centro energético? Que dicen que hay un núcleo de hierro que es el que produce la gravedad. Claro. Bueno, un saludo a Aldo Barroso, que está por Facebook, y nos comenta que él tiene otra hipótesis. Dice, si los ET destruyeran nuestra civilización, ellos tampoco existirían. La paradoja del abuelo, la cual no conozco con esos términos, pero no, sería como por ahí viajar en el tiempo y matar al abuelo. Si matás al abuelo, destruís al abuelo, no estarían las generaciones futuras. Digo yo que sería eso. Claro. Bueno, algo parecido a las películas estas del viaje en el tiempo, que iban al pasado, ¿no? Claro. ¿Cómo era que se llamaban? Volver al futuro. Volver al futuro. Muy pintorescas, muy divertidas. No podía cambiar nada. Supuestamente quería hacer un cambio y no podía. Hay otra teoría que dicen que cuando uno toma una decisión acá, en la Tierra, y pudo haber tomado otra decisión, que ese otro yo, con esa otra decisión, comienza a vivir en otro plano y a vivir otra vida distinta a la que se tomó acá. ¿Se entiende? Como un universo paralelo. Exacto, esa es la de los universos paralelos. Y la teoría del abuelo está buena también, porque si matan al abuelo no existirían los que están en el futuro. Entonces, ¿pueden ser viajeros del futuro? Pueden ser intraterrestres, pueden ser, qué sé yo, pueden ser ángeles, pueden ser plasma, pero plasma inteligente. Es decir, hay otro fenómeno que es el plasmático, el de las luces que se ven, que no podemos llamarlos objetos, sino podemos llamar entes luminosos anómalos, pero son inteligentes. Pero quizás esas mismas luces es que en algún momento se hacen físicas, o es un fenómeno distinto dentro del fenómeno ovni. Y después, bueno, pueden haber otras teorías como los multiuniversos. Sobre los multiuniversos hay varias teorías que creo que son similares. La de los universos paralelos, la de los distintos planos de existencia, la interdimensional, la holográfica. Creo que esas entran todas en una sola hipótesis, ¿no? La del espacio-tiempo, que serían todas hipótesis de espacio-tiempo, ¿no? Que estarían en otra dimensión, una dimensión distinta a la nuestra. Quizás la ciencia y la física cuántica ya, de acuerdo a sus ecuaciones, dicen que hay 11 dimensiones. He escuchado esa teoría. Es todo teoría. Claro, sí. Digamos, hay que ver si eso se puede llegar a hacer físico o hacerlo en la práctica, ¿no? Claro, que es a lo que estamos acostumbrados nosotros, a verlo con nuestros sentidos. Claro. Por ahí estamos todavía
un poco verdes para ver todo Bueno, eso. Luis Romero dice, si somos de Marte y venimos a reproducirnos con las hijas de la Tierra, también puede ser que... Bueno, por eso hoy vamos a hablar un poco de Marte, a ver si se puede pensar que en algún momento hubo vida en Marte. La teoría de Jacques Vallée, que es él tiene la teoría de Magonia, y que es muy interesante, que después la vamos a desarrollar. Tendríamos que charlar eso. Porque sí. él dice que es un sistema de control el fenómeno ovni hacia nosotros. Qué interesante. Bueno, Jacques Vallée tiene cosas interesantes. Ya estamos al aire. Hola, ¿cómo te va, David? Hola a todos, ¿cómo están por allá? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente Muy te bien, tenemos en acá. nuestro programa acá, Enigmas. Acá estamos con Ricardo. Y bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, un gusto, voy a conversar con ustedes nuevamente. Un gusto también de poder hablar con Ricardo, así que les mando un fuerte abrazo a ambos y a toda la gente que nos está escuchando. David, ¿cómo te va? Un gusto, buenas noches. Ricardo desde Argentina. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, antes que nada te pediría que nuevamente nos repitas dónde estás trabajando, cuáles son tus pergaminos, así ponemos en contexto a nuestros oyentes. Sí, mi nombre es David Rebolledo, yo soy astrónomo del observatorio ALMA. ALMA es un radiotelescopio que está ubicado en el norte de Chile, cerquita ahí del límite entre Chile y Bolivia. Y es un super telescopio que observa todo tipo de cosas, planetas en formación, agujeros negros, el proceso de formación estelar, que es a lo que yo me dedico. Yo soy doctor en astronomía de la Universidad de Illinois de Estados Unidos y actualmente me desempeño como astrónomo de operaciones del observatorio ALMA. Ese es más o menos mi recorrido profesional. Maravilloso. ¿Cuánto hace que trabajas ahí? En ALMA ya voy a completar los 4 años, llegué en 2017. Uh-huh. Y ahora en unos 10 días más cumplo 4 años trabajando en el observatorio. Así que casi el aniversario de trabajo ahí en el observatorio. Ah, mira. Bueno, yo te quiero hacer una consulta. No te quiero tomar mucho tiempo, pero bueno, antes que pasemos al otro temita que yo te quería consultar, quería preguntarte cómo está el tema, en qué sentido han avanzado después de la fotografía del agujero negro. Sí podés ser medianamente breve, ya lo hemos hablado al tema, pero como para saber dónde estamos hoy en día o hacia dónde vamos. Sí, los datos con los que actualmente se están trabajando y se están publicando estudios son los datos que se tomaron en 2017, así que son datos bastante antiguos ya, pero como son tan complejos de trabajar, generalmente los equipos se demoran un poquito más en procesarlos. Este año, en marzo del 2021, se publicó, se usaron los mismos datos del 2017 que se usaron para publicar la imagen del agujero negro que se hizo pública en 2019, o sea, ya llevamos un par de años ya. Con los mismos datos también tenían datos de los campos magnéticos, que son súper importantes para entender cómo se comporta la física en el centro o alrededor del agujero negro. Dentro del agujero negro no sabemos muy bien qué ocurre, así que las observaciones que se obtienen, la imagen del agujero negro que se hizo pública en 2019 corresponde al gas que orbita alrededor del agujero negro. Uh-huh. Que esta imagen como una dona, no sé si la gente por ahí lo vio, pero es como una donut, que tienen así como una manera, un hoyo al medio, y el agujero que está al medio, esa sombra que está al medio cuando está el agujero negro. Estamos hablando del agujero negro M87 siempre, ¿no? Claro, el agujero negro supermasivo que se detectó en la galaxia M87, pero sí, exactamente, es el único que hemos sacado hasta ahora, porque es muy grande, y es por eso que es el único que hemos podido observar directamente. Este año se avanzó, se publicó un estudio que habla acerca del comportamiento de los campos magnéticos cerca del agujero negro, en el mismo gas que se publicó en 2019. Y esto es súper importante porque aún hay mucho desconocimiento
acerca de cuál es la física, cómo se comporta la teoría de la relatividad de Einstein cuando tú aplicas campo magnético, electrodinámica, etcétera. Solamente hay teorías y uno puede sacar ecuaciones, hacer simulaciones, pero datos reales de cómo ocurre no han existido, y el mismo que publicó la imagen en el 2019 sacó un estudio con los campos magnéticos, y ahora los equipos teóricos están trabajando en esos datos para poder compararlos con simulaciones y descartar escenarios teóricos que van en dirección contraria a lo que muestran los datos. Así que eso se publicó en este año, y para el próximo año el mismo equipo sigue observando el agujero negro de M87 para seguir sacando mejores datos, mejores imágenes, y así mejorar nuestro conocimiento de estos objetos que son tan misteriosos, ¿no? Muy bien, está bueno. Hay un cometa, el cometa Bernardinelli-Bernstein. ¿Está bien? ¿Es ese? Sí, es un cometa. Estaba viendo un poco estos días, después que Ricardo me dijo que quería hablar un poco de este tema. Sí, es un cometa que fue descubierto de manera bastante accidental. Estuve mirando un poco la historia detrás del descubrimiento, y se hizo, de hecho, acá en Chile, en un observatorio que está acá en el norte de Chile, un telescopio óptico, un estudiante de doctorado que estaba observando otras cosas, estaba observando objetos que se llaman los objetos que están más allá de la órbita de Neptuno, transneptunianos. Ajá. Y al hacer su tesis de doctorado se dio cuenta de que había un objeto que aparecía en las fotos que sacaba del cielo que no correspondía a lo que él estaba buscando, y se dieron cuenta de que en realidad era un cometa. Y cuando calcularon el tamaño estimado, aproximado de este objeto, se dieron cuenta que era un cometa bastante grande. Ellos calcularon aproximadamente entre 140, 150 kilómetros o incluso más de tamaño. Para que tengan una idea, los cometas conocidos tienen unos cuantos kilómetros, incluso menos. Este tiene 150 kilómetros. Yo estaba mirando hoy día, jugando un poco con Google Maps y viendo el tamaño de la ciudad de Buenos Aires, y más o menos el doble de la ciudad de Buenos Aires, más o menos el tamaño de este cometa. Entonces es bastante gigante, uno de los más grandes que se ha descubierto. Estudios más recientes, esta detección fue hace varios años atrás, fue como el 2000, creo que fue como por ahí por el 2015, 2017, que se descubrió este cometa, y el nombre que tiene es en base al apellido del estudiante de doctorado y de su supervisor en Estados Unidos. Este cometa está muy lejos todavía, y de hecho en el punto más cercano a la Tierra va a pasar más o menos por la órbita de Saturno. Para darle una idea, la distancia entre la Tierra y el Sol, que es una medida de distancia que nosotros usamos, que son 150 millones de kilómetros, Saturno está más o menos como a 10 veces esa distancia, más o menos, y este cometa en su punto más cercano va a pasar 11 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Entonces va a pasar muy lejos, pero va a permitir estudiarlo de manera súper detallada, como ya sabemos que existe, ya sabemos que va a pasar cerca. Lo vamos a poder estudiar de manera más detallada, porque se demora mucho en transitar, se demora años en transitar. En su punto más cercano recién va a ocurrir el 2031, entonces tenemos largos 10 años para prepararnos con telescopios, con estudios, para poder observar este cometa de manera muy detallada, y así poder entender cómo por ejemplo, los componentes químicos que tiene este cometa, y eso nos va a decir más o menos los componentes que existían en el momento que se formó el sistema solar. David, eso yo creo que es lo más importante. Claro. David, para tener una idea, ¿qué significa que algo sea un cometa? ¿Qué condiciones cumple? Sí, en el sistema solar existen roquitas, que son los meteoritos, que generalmente orbitan entre o asteroides que están entre las órbitas de Marte y Júpiter. Hay un cinturón que se llama cinturón de asteroides, que son roquitas muy pequeñitas. Esos son los asteroides que, si se acerca uno a la Tierra, se convierte en una estrella fugaz y que se llama meteoritos. Sí. Hay otro tipo de objetos que son los cometas, que son objetos que vienen desde los confines fuera del sistema solar, que están compuestos principalmente de roca y de hielo. Esa es su principal característica. Son como grandes bolas de hielo que, al acercarse al Sol,
el Sol les empieza como a sacar el material que está en la superficie, y es por eso que se les genera esta colita, por eso se llaman cometas, Sí. que son muy distintos a los meteoritos, que son rocas sólidas, ¿no? Los cometas son una combinación entre gas, hielo y metales, y es por eso que se les aparece una cola muy importante. Ahora, el Berdanelli, este cometa, es también peculiar porque está súper lejos, y a los cometas les sale una colita cuando están más cerca del Sol, porque ahí es cuando el Sol ejerce mayor influencia y empieza a sacar material y se genera la cola. Este cometa, a la distancia que ya está, que es más o menos la distancia donde está Neptuno ahora, ya tiene una cola, ya tiene una pequeña colita, ya le está saliendo una pequeña colita. Eso significa que hay algo químicamente distinto en este cometa que está intrigando a los astrónomos, porque se espera que los cometas les salga una cola cuando están más cerca en su órbita, como están más dentro del sistema solar, por ahí por la órbita de Marte o la órbita de la Tierra, cuando ya están más cerca del Sol. Sí. A la distancia de Neptuno, que está mucho más lejos, ya tiene una pequeña cola, y eso a los astrónomos ya los tiene bastante intrigados. Te consulto, ¿ellos sospechan o ustedes sospecharían de que hay algún componente diferente a todos los observados? Exactamente, que tiene algún componente químico, alguna estructura distinta en su superficie, que hace que al estar tan lejos, de igual manera la influencia del Sol disminuye a medida que uno se aleja del Sol, ¿no? Y estamos hablando de distancias muy, muy lejanas. Si ya a esa distancia el cometa presenta una cola, significa que hay una diferencia física en su composición química o en su estructura en la superficie, que hace que el material se empiece a desprender sin necesidad de estar tan cerca del Sol. Así que eso es bastante curioso. ¿Y se calcula que cada 10 años va a pasar por nuestro sistema solar? No. Este objeto, creo que la última vez que pasó por la Tierra fue hace 3.500 millones de años, algo así. Epa. Entonces tiene una órbita muy lejana, muy lejana. Entonces pasa 7.500 millones, hace como un poquito más de 3 millones de años más o menos. Ahí YouTube le puso unos ceros de más. Son órbitas muy extendidas, entonces se demora millones de años en dar una vuelta este cometa. ¿Y estos 10 años que va a pasar ahora? Ahora va a pasar dentro de 10 años, en el 31. El 31 va a estar en su punto más cercano a la Tierra. A eso me refería yo en el 2021. Ya está entrando el sistema solar. Lo que pasa es que se demora mucho en avanzar. Entonces, desde su posición actual, que es cerca de la órbita de Neptuno, hacia su punto más cercano, que va a estar cuando está cerca de la órbita de Saturno, van a pasar 10 años. Y ahí después se va a demorar 10 años más en salir del sistema solar, claro. Y ahí luego se va a ir a los confines de fuera del sistema solar, y eso va a demorar millones de años en volver a pasar por acá. Así que esta es nuestra única oportunidad. Es la única oportunidad en que lo vamos a ver y que se pueda llegar a visualizar. ¿Ustedes con los telescopios lo van a poder visualizar? Exactamente, sí. Yo creo que muchos telescopios, incluyendo ALMA es súper potente. Sí. Van a empezar muchos astrónomos van a empezar a solicitar tiempo en observatorios para poder hacer un seguimiento de este cometa, a medida que se va acercando más a la Tierra. Y ahí vamos a poder tener una idea más acabada de su tamaño. El tamaño que tiene, que se estimó en un principio, era entre 150 a 200 kilómetros, pero como les contaba yo, este cometa está sufriendo efectos por efectos de los vientos solares. Por lo tanto, su brillo aumenta, y el brillo es lo que uno usa para calcular su tamaño. Entonces, yo creo que el primer cálculo estuvo un poquito sobreestimado, y yo creo que en los próximos años vamos a recibir información de que el cometa no es tan grande como se estimó en un principio, pero aún así yo creo que va a ser uno de los más grandes que se ha detectado hasta ahora. Sí. David, antes que pasemos al otro tema del que íbamos a hablar, te quería consultar si tenés una opinión formada acerca de otro cometa, de otro visitante que hemos tenido. Quería saber qué opinión tenés vos, el Oumuamua. ¿Qué opinión te merece? Sí, la última vez que conversamos creo que también comenté esto. Sí, eso fue un objeto peculiar, porque no es un objeto que se haya formado, por lo que recuerdo,
en el sistema solar. Era como, entre comillas, un visitante externo al sistema solar. Sí. Para darle una idea a la gente que nos está escuchando, el sistema solar se formó de una nube de gas y polvo que colapsó por la fuerza de la gravedad y se formó el Sol y se formaron los planetas posteriormente. Pero empiezan a quedar unos escombros que no formaron parte de ningún planeta, de ningún meteorito, y eso queda ahí orbitando de distintas maneras alrededor del sistema solar. Este objeto que pasó cerca del Sol era un objeto que venía desde afuera del sistema, que no tenía manera de haber sido formado acá en el sistema solar. Y sí, pasó, se observó, se detectó como cualquier otro objeto orbitante. La única peculiaridad que hizo que empezaran a haber muchas teorías acerca de que podía ser creo que me acuerdo que podía ser una nave que andaba una sonda, decía. Sí, era porque nosotros conocemos las órbitas de los objetos cuando uno aplica la teoría de la gravedad, ¿no? Cuando uno aplica la gravedad sabe las órbitas de los objetos, porque eso dicta los movimientos de los cuerpos en el espacio. Entonces uno predice cuánto se va a demorar, por dónde va a ir, etcétera. Y este objeto cuando ya pasó cerca del Sol y se empezó a alejar, uno predice que se tiene que empezar a mover cada vez más lento. Este objeto empezó a moverse cada vez más rápido. Entonces había una discrepancia entre lo que esperábamos y lo que hacía este objeto. Y obviamente eso activa muchas teorías, muchas conjeturas, pero lo primero que uno tiene que pensar es frío y aplicar la ciencia. Y este objeto tenía una forma un poquito alargada, ¿no? Era como bien alargadito. Y el Sol, la influencia del Sol no solamente en radiación, sino que también aplica de cierta manera momentum a través de la radiación. Y eso empuja los cuerpos, y nosotros lo sentimos, por ejemplo, nuestro campo magnético sufre por este efecto del Sol. Y este objeto es como que el Sol estuviera como empujando a poquito en la espalda para que se acelerara y para que empezara a moverse más rápido. Y yo creo que esa es una de las teorías más aceptadas hasta el momento de por qué este objeto empezó a acelerar cuando se empezó a alejar del Sol, en vez de desacelerar o moverse más lento. No fuimos capaces de sacar más conclusiones porque ya el objeto se empezó a ir y no había mucho más tiempo para poder examinarlo. Y yo creo que esa es más o menos la teoría más acertada. Yo creo que el efecto de los vientos solares que empuja a los cuerpos y los acelera a medida que se van alejando. Es la teoría más científica, porque hay otros científicos que piensan que puede ser algo que fue mandado, digamos, como algo artificial, ¿no? Algo hecho, fabricado. Por lo menos astrónomos que yo conozco, ninguno ha dicho eso, digamos, soportado esa idea, digamos, de que sea un objeto externo. Esto no significa que pudo haber sido, digamos, uno tiene que estar abierto a cualquier cosa, pero generalmente en ciencia uno trata de buscar la respuesta que más apega a lo que sabemos nosotros con respecto a las teorías y a la evidencia científica. Hay un físico que por ahí lo escuchaste nombrar, Avi Loeb, ¿no? Que él está con esta teoría de que esto es algo que viene de afuera y que él calcula que es como una sonda que pudieron haber mandado, como nosotros mandamos a esa nave que está todavía cruzando el espacio, que iba con el disco y con un mensaje por si alguna civilización llegaba a lograr contactar con esta nave, ¿no? Digamos, como una sonda. ¿El Voyager decís vos? El Voyager. Sí, claro, se pueden hacer conjeturas, pero no se pueden poner teorías sobre la mesa, pero no dejan de ser eso, ¿no? Una simple conjetura de que pudo haber sido. Pero mientras no haya evidencia de que haya sido una nave, más allá de que alguien lo dice. Ahora, cuando un científico dice algo, esta es una cosa súper importante, cuando un científico dice algo, no significa que eso sea verdad.
Sí, Claro. sí. Muchas veces la gente cuando dice tal científico dijo tal cosa, por lo tanto es verdad. No, la ciencia es distinta a los científicos. Los científicos podemos cometer errores y a veces los científicos podemos tener ciertos sesgos hacia ciertas direcciones. Ujú. Entonces, pero la ciencia siempre busca la verdad, ¿no? Entonces, cuando a veces yo tengo discusiones con personas acerca de fenómenos ovni o fenómenos, yo cuando tuve varias discusiones con gente que creía que la Tierra era plana, etcétera, siempre usaban el argumento de que tal científico dijo tal cosa como argumento de la verdad. Que un científico diga algo no significa nada. Yo ahora les puedo decir a ustedes que yo, astrónomo David Rebolledo, observó un ovni que bajó a mi casa y me llevó a pasear por Saturno. Sí. Y eso no significa nada. Si es que yo necesito mostrar evidencia de lo que estoy diciendo. La evidencia es lo importante más que lo que uno dice. Y no hay evidencia que esto haya sido una nave de ningún tipo. Si lo dijo un científico, no significa nada mientras no tenga evidencia de eso. Claro, siempre se pide evidencia para una cosa y para la otra. Exacto. Como dijo Carl Sagan, los grandes, qué sé yo, exclamaciones requieren grandes evidencias. Exacto, y necesitan grandes pruebas. Exacto. David, bueno, yo ahora te quisiera molestar de nuevo y quería escuchar tu opinión acerca de esta nota que salió en algunos medios y estuvimos hablando, vos me la pasaste también muy amablemente, acerca de el lugar donde aterrizó la última nave o sonda, no sé cómo se denomina, que envió la NASA, la que aterrizó el Marte, que se llama Perseverance, en un cráter. Y me gustaría que vos nos comentes la característica de este cráter donde aterrizó. Sí, el Perseverance es un proyecto que es de más de 2.000 millones de dólares, así que es un proyecto bastante caro. Tiene dos objetivos principales. Uno, confirmar de que en Marte, tratar de confirmar de que en Marte en algún momento hubo agua o vida por consecuencia. Y segundo, sacar muestras del lugar para poder analizarlos químicamente, ¿no? Entonces el lugar que se eligió para que descendiera esta sonda fue elegido de manera muy de manera no aleatoria, sino que tuvo una razón científica muy importante, y el lugar que se eligió fue este cráter, el cráter G0. ¿Cómo se llama el cráter? Y alrededor de G0 o G0 con J. Uh-huh. Este cráter, existen satélites que están orbitando Marte y están sacando fotos de alta resolución desde arriba, y las fotos mostraron que este lugar tenía ciertas muestras de que quizás hubo un lago ahí, porque también hay ciertas estructuras en el suelo de Marte, en ese sector, que muestran una estructura tipo delta, es decir, que un río llegaba a ese cráter que probablemente era un lago. Entonces ese lugar se eligió, aterrizó o amartizó, como ustedes quieran decir, el Perseverance ahí. Sí. Y empezó a sacar fotos como loco, y una de las fotos que se revelaron hace una semana atrás, pero sí me pareció interesante comentarlo, confirma definitivamente lo que ya muchos sospechaban, es que claramente había un cuerpo de agua en el cráter, porque se pueden ver los sedimentos que solamente se pueden producir por la presencia de algún río o de algún lago en ese momento. O sea, en ese momento, estoy hablando en ese momento hace millones de años atrás, o miles de millones de años atrás. Se estima que Marte se evaporó el agua de Marte hace 3.500 millones de años atrás, entonces hace mucho tiempo atrás. Pero el agua deja su marca en la superficie. Y este cráter, en las fotos que mandó Perseverance, muestra estructuras que tienen que ver con sedimentos unos sobre otros. Son como unas capitas en la Tierra que están unos sobre otros. Quizás, no sé, ustedes en Argentina, como son un país tan grande, además que tienen lugares donde hay como tipo cañón, donde uno ve estas como capitas que siguen hacia abajo en la Tierra. Eso solamente se produce a través de los movimientos acuáticos que hacen que los sedimentos se vayan montando uno arriba del otro con el tiempo. El agua se fue, pero los sedimentos quedaron y las estructuras sedimentarias quedaron. Y eso se quedó claramente en el cráter en distintas partes. Y ahora el Perseverance se va a dirigir a donde está el delta, de la forma de delta, donde está el río,
para poder seguir confirmando de que realmente había un río que llegaba hacia el lago. Esto me parece súper importante porque ya, como les contaba, ya había una gran sospecha casi confirmada de que en Marte había agua líquida hace mucho tiempo atrás, pero con estas imágenes se termina por confirmar lo que antes era una pregunta casi confirmada, ¿no? Ahora está completamente confirmado. Marte tenía agua líquida en forma de lago, que tenía ríos corriendo hace 3.500 millones de años atrás. Y quién sabe, ¿no? Uno empieza a volar la mente y uno empieza a pensar quizás había agua, había seres, había cosas en Marte mucho antes de que hubiera ese tipo de seres, por ejemplo, en la Tierra, ¿no? En la Tierra se demora un poco más. Uh-huh. En Marte, como es un planeta más pequeñito, se enfría más rápido, por lo tanto el agua se volvió líquida antes que en la Tierra. Bueno, digo, la sospecha de que hubo agua era tan grande que pudieron hacer aterrizar esta sonda justo en el lugar que necesitaban. Exacto. El lugar lo tenían completamente planeado por las fotos que ya tenían de Marte. Marte es el planeta más estudiado del sistema solar por lejos. Entonces tenían una imagen completa de la superficie de Marte porque hay satélites que están constantemente fotografiándolo. Y a través de esas imágenes se dieron cuenta de que en esa región, debido a la estructura de la superficie en esa parte del cráter y en los alrededores, se sospechaba con bastante certeza de que había evidencia de que ahí pudo haber existido un lago y un río. Y ahora con las fotos en el sitio, en el suelo marciano, ahora se puede confirmar a través de estas imágenes fabulosas que se pueden ver acerca de las estructuras sedimentarias que antes no se podían porque eso no está sacando una foto desde arriba, ¿no? Ahora se puede ver la profundidad, se puede ver la estructura, se puede calcular un potencial, una potencial profundidad del lago que puede haber existido, y se corrigió algunos cálculos que habían antes con fotos satelitales. Ahora creo que el lago es un poco más profundo de lo que se sospechaba antes, o fue más profundo de lo que se sospechaba antes. Así que esto va a ayudar a seguir entendiendo y comprendiendo quizás cómo fue Marte hace 3.500 años atrás. Quizás era un planeta habitable, quizás un planeta con una atmósfera decente, como la que tiene la Tierra, y quizás había vida. Esto es el primer paso, ¿no? Nos quedan décadas y décadas de mandar más y más. Van a ir personas a Marte en el futuro que van a empezar a seguir qué sé yo, excavando Marte, a ver si pueden encontrar algún tipo de aquí no estoy mandando el carril, pero quizás encontrar evidencia, qué sé yo, de fósiles o cosas así, que algo existió en Marte hace claro. miles de años atrás, ¿no? El tema sería que en algún momento aparezca el resto de alguna estructura o de alguna construcción. Eso ya sobrepasaría no solo el encontrar agua, sino que daría una pista como muy certera, muy como que llegara a un punto de lo que se está buscando desde hace años, que haya habido vida en algún lugar del sistema solar. Sí, bueno, estructura, ahí estamos, ya nos pegamos un salto un poco más grande porque ahí estamos hablando de vida inteligente, ¿no? Sí. Si es que hubo una civilización, eso ya es un poco más difícil, pero podemos encontrar, por ejemplo, algún tipo de fósil, ¿no? De algún cuerpo que quedó ahí enterrado, y se puede encontrar como lo hacemos ahora nosotros con los dinosaurios, con cuerpos o con seres que vivieron hace millones de años atrás, que lo podemos encontrar estampados en las rocas, por ejemplo. Seres primitivos que quedaron ahí estampados con fósiles. Eso ya sería espectacular si encontramos algo en Marte, porque sería la confirmación de que Marte tuvo vida. Y eso es lo que se busca. Vida inteligente o como una civilización, eso ya es muchísimo más complejo. Claro. Y yo dudo que en Marte logramos encontrar eso, pero bueno, vamos a saber, hay que seguir buscando. Es decir, que donde hay agua hay vida, aunque sea unicelular, pero existe vida. Debiese existir vida, sí. Así nos ha enseñado nuestra experiencia aquí en la Tierra, ¿no? Pero no significa que sea la única. Sea la única. Claro. Nuestra visión de dónde se produjo vida es bastante limitada, ¿no? En base a nuestra experiencia. Pero se han detectado ejemplos de organismos vivos que viven en lugares muy, muy adversos,
Sí. Y podrían progresar en lugares que son bastante más adversos que en agua. Pero si hay agua, existe una gran posibilidad de que se haya desarrollado algún tipo de vida unicelular, policelular, etcétera. Así que sí, si hay agua, eso es un gran paso hacia esa dirección, diría yo. Y actualmente la sonda esta, la Perseverance, encontró vestigios de agua líquida hoy en día, en la actualidad, porque yo había escuchado una nota de que se calculaba que había agua subterránea. A unos metros. El Perseverance no. El Perseverance no. El agua que queda en dirección hacia los polos. La atmósfera de Marte es mucho menos densa que la Tierra, por lo tanto la presión ambiental es mucho menor. Eso significa que el agua en la superficie se evapora, no puede estar en estado líquido. La única manera para que el agua esté en estado líquido es que tiene que estar debajo de la Tierra tiene que estar subterráneo, porque hay más presión, y la presión hace que el líquido, hace que el gas se vuelva líquido, ¿no? Y hay observaciones satelitales que están haciendo algún tipo de mapeo con eco y mandan ondas sonoras hacia el suelo, y van buscando lo mismo que se hace aquí en la Tierra muchas veces cuando se hacen búsquedas de napas subterráneas, que se usan ciertas tecnologías. Lo mismo lo hace en Marte, y se encontró un lugar donde potencialmente la profundidad, se hace un mapeo profundo de unos cuantos metros, y se dieron cuenta de que la densidad, que uno puede calcular una densidad del material que uno está mapeando hacia abajo, tenía características líquidas, por lo tanto era una sospecha de que ahí había agua líquida. No se ha confirmado, todavía no se ha excavado, no se ha sacado el Perseverance no ha encontrado agua líquida hasta el momento, pero sospechamos de que si se confirma lo que se detectó antes a través de mapeos satelitales, en otras partes de Marte perfectamente pueden haber otras capas subterráneas de agua que todavía existen y que no se evaporaron, digamos, que están bajo la superficie. Así que en esa dirección también yo creo que va a ir la investigación, tratar de encontrar lugares donde pueden haber capas subterráneas de agua, y eso también puede ser relevante para las futuras civilizaciones, ¿no?, que se vayan a instalar en Marte. La gente que se vaya a vivir allá tiene que llevarse el agua desde acá, o fabricarla de alguna manera ya en Marte. Entonces sí que existen napas subterráneas disponibles cerca de los polos. Va a tener que diseñarse de alguna manera para poder extraerla y transportarla, no hacia el Ecuador. El Ecuador de Marte es más o menos más parecido en temperatura a la Tierra. Los polos son súper fríos, así que probablemente no exista civilización que se vaya a querer vivir en los polos. Se le van a quedar más o menos en el Ecuador de Marte a vivir, y van a tener que transportar el agua hacia ese sector. ¿Y la presión atmosférica, es decir, se puede vivir en Marte porque hay oxígeno, no? No. En la superficie de Marte es imposible vivir. Los componentes de la atmósfera tienen muy poco oxígeno, tiene más monóxido de carbono, y es muy tenue, entonces ni siquiera uno podría estar sin un traje. Entonces lo único que se puede hacer para vivir en Marte es construir estos domos o estructuras cerradas donde uno pueda presurizar, ¿no?, dentro, y tener un aire acondicionado con la temperatura determinada dentro de esa estructura, dentro de ese edificio. Pero al salir a Marte uno tendría que ponerse un traje espacial para poder caminar sobre Marte sin tener la presión atmosférica que tenemos nosotros acá en la Tierra. Así que no, es imposible caminar por Marte sin que uno vaya con un traje presurizado como lo hace cuando camina en la Luna, por ejemplo. Tiene que ser exactamente lo mismo. Presurizado, tipo presurizado para poder respirar oxígeno. Y la presión, el peso, ¿cómo caminarían o saltarían como en la Luna? Marte es la mitad más o menos del tamaño de la Tierra, más chiquitito, por lo tanto la fuerza de gravedad es menor, pero no es tan menor como la Luna. La Luna es un cuarto del tamaño de la Tierra, así que la disminución de la gravedad es bastante más notoria. En Marte uno pesaría menos,
que aquí en la Tierra, pero no sería tan ligero como la Luna, sería un poquito más pesado que la Luna. Perfecto. Pero igual uno podría pegarse un salto más o menos bueno, como se pegaban los astronautas de la Luna. Pero no tanto, porque Marte igual es bastante grande. Está que el medio entre la Tierra y la Luna, la presión atmosférica. Sí. La fuerza de gravedad. La presión atmosférica, la presión atmosférica también es menor en Marte, y eso es súper importante para nosotros, porque nuestro cuerpo está diseñado para resistir la presión atmosférica que tenemos acá en la Tierra, ¿no? Claro. Y si tú te vas al espacio sin un traje presurizado, tu cuerpo se expande, porque tu cuerpo está acostumbrado a ejercer una fuerza externa. En la superficie de tu piel, el cuerpo está constantemente tratando de expandirse y la presión atmosférica te contrae. Si estás fuera, en el espacio libre, sin traje, ya no tienes esa fuerza de presión que te contrae, solamente queda la fuerza que te expande y te empiezas a inflar y mueres, básicamente. Por eso es que necesitamos tener un traje presurizado, y lo mismo ocurre en Marte con los trajes que te permiten tener una presión atmosférica diseñada para nuestro cuerpo. El efecto contrario ocurre en Venus. En Venus la presión atmosférica es muchísimo más grande, y bueno, la temperatura también es muchísimo más grande. La temperatura de Venus supera largamente los cientos de grados Celsius, y la presión atmosférica es enorme. O sea, tú te metes a Venus en la superficie y te aplasta como chicharrón. La presión atmosférica es como que te cayeran 20.000 toneladas encima. Así que ese es el efecto opuesto. Tenemos dos planetas hermanos que son completamente opuestos. Qué interesante. Y entonces, si suponiendo que en Marte hay agua líquida o hielo, ¿no? En estado de hielo. Hielo hay, eso está confirmado. Sí, hielo hay. Hielo hay, está confirmado. Pudo haber existido la panspermia, que es una de las teorías de la evolución de la vida, ¿no? ¿Cómo que no entendí? La panspermia, la creación de la vida, aleatoria, ¿no? Digo, pudo haber sido en Marte, pudo haber ocurrido. Como les contaba, Marte pudo haber tenido, si se confirma, o sea, estamos confirmando que tuvo agua. Eso es un paso. Sí. El primer paso. Después tiene el siguiente paso de que pudo haber habido vida de alguna manera dentro de esa agua. Eso es un paso también bastante grande. Aún no tenemos confirmación de eso, no hemos encontrado nada que nos revele de que han existido microorganismos o organismos más grandes en Marte. No hay evidencia de eso. Hasta el momento solamente sabemos que hubo agua y que ahora hay agua congelada en los polos. Es todo lo que sabemos de Marte, no sabemos nada más. ¿Podemos nosotros pensar de que pudo haber habido vida? Sí. ¿Es posible? Sí, es posible. Pero tenemos que buscar la evidencia de alguna manera de que eso ocurra. Y hasta que eso no ocurra, sí que solamente es una posibilidad, no una certeza. ¿Pudo haber algún tipo de vida que se adaptó a esas condiciones, o quizás las condiciones en algún momento fueron distintas de Marte? Sí, bueno, nosotros aquí en la Tierra nos hemos dado cuenta de que la vida se las arregla para aguantar un montón de situaciones o de condiciones naturales que para nosotros, para nuestro conocimiento, para nuestro intelecto, parecieran casi imposibles, ¿no? Frío extremo, acidez extrema, calor extremo. Siempre podemos encontrar algún microorganismo que se adaptó y que sobrevive en esas condiciones. Entonces, perfectamente en Marte, si hubiese habido más temperatura o menos temperatura, si estaba muy frío o menos frío, hubiese el agua hubiera sido más ácida o menos ácida de que en la Tierra, no es una locura pensar de que pudo haber existido un microorganismo que se adaptó, que evolucionó y que sobrevivió a esas condiciones. Claro, como hay tantos organismos que viven en las profundidades de los mares sin luz o en ácidos. Sin luz, exacto, que se alimentan de otra manera. Hay organismos que viven en arsénico, que para nosotros veneno. Entonces cambian su manera de alimentarse, cambian su manera de producir sus procesos biológicos en base a lo que tienen ahí a la mano, y evolucionan y sobreviven. Es impresionante como la vida se abre camino, ¿no? Y si en Marte hubo agua, eso es un gran paso en esa dirección. Claro. No, porque yo te preguntaba lo de la panspermia,
que supuestamente es la teoría de que la vida se creó en la Tierra viniendo de afuera, del exterior, ¿no? En algún meteorito o de alguna manera. Porque hay una pregunta que acá dice si es que la vida en Marte se pudo haber creado también de la misma manera. En algún momento pudo haber sido, sí, y que después desapareció. Sí, exacto. Y si la vida comenzó primero en Marte, está esta teoría, por ejemplo, de que Marte tuvo vida antes que la Tierra. Algo constantemente los planetas están siendo bombardeados por rocas, por meteoritos, por cometas, y esos, si son suficientemente fuertes, pueden sacar pedacitos de la superficie de ese planeta y mandarlos al espacio. Claro. Esos quedan orbitando, están congelados, orbitan en el espacio sideral y empiezan a orbitar alrededor del sistema solar y en algún momento pueden chocar con otro planeta. Entonces está esta idea, se han encontrado pedazos de roca marcianos en la Tierra, se han encontrado, es decir, pedacitos de Marte están en la Tierra. Entonces no es loco pensar de que si es que la vida en Marte comenzó mucho antes, porque el planeta Marte se enfrió primero, sí, y la Tierra era muy caliente, por lo tanto no podía desarrollar la vida acá, pero en Marte sí, y en algún momento algo le pegó a Marte, le sacó un pedacito de tierra con microorganismos o cualquier cosa. Esos microorganismos se congelaron y quedaron ahí durmiendo, y en algún momento esa roca, o meteorito marciano, orbitó el sistema solar y duró miles o millones de años orbitando hasta que chocó con la Tierra y despertaron estos organismos, y así como comenzó la vida en la Tierra. Entonces nosotros podríamos ser descendientes marcianos, ¿no? No es tan loca la teoría esa, entonces. No es tan loca, es posible, pero sigue siendo una conjetura, ¿no? No tenemos evidencia, no tenemos organismos marcianos para decir, mira, el ADN de este organismo es el mismo que nosotros, y ahí nosotros podemos decir, mira, en realidad el ADN nuestro es parecido, por lo tanto tenemos una conexión, ¿no? Sí. Hasta que no exista eso, que probablemente nunca ocurra, solamente esto va a quedar como una teoría posible, pero no confirmada. Siempre estamos hablando de teorías o hipótesis. Bueno, yo recuerdo una vez que había caído un meteorito que se le había encontrado, se había descubierto que tenía el origen de la vida, el ácido dióxido ribonucleico, y que decían que era una parte del comienzo de la vida, ¿no? Eso que había traído el meteorito, que había venido del exterior, ¿no? Del espacio. Por eso decían, y por eso la teoría de la panspermia, de que la vida pudo haber llegado desde el espacio. Sí, por eso el espacio también es súper posible que la vida se desarrolló en las entrañas de la Tierra, cuando dentro del mar, en el océano, teníamos estos tubos que salían del centro caliente de la Tierra, donde se generaban ácidos, y eso se han hecho estudios en laboratorio con las mismas condiciones, y se dan cuenta que eso puede proliferar la existencia de microorganismos. Entonces también es súper posible que la vida haya surgido aquí en la Tierra y que no haya venido de acá afuera. Lo que sí, el agua que forma la Tierra, yo seguro que sí vino desde el exterior, pero con los mismos cometas que traen el hielo y bombardearon la Tierra y no formaron el agua, y le dieron el agua que tiene ahora. Sí. Así que el agua sí es desde afuera. La vida todavía no sabemos. Bueno, quiero recordar a nuestros oyentes que estamos hablando con David Rebolledo del Observatorio ALMA, que está en Chile, es un doctor en astronomía. Seguramente esta pregunta ya te la hicimos la vez anterior, pero si no te molesta, te la vuelvo a hacer. ¿Vos pensás que estamos solos en el universo o podemos estar acompañados de seres inteligentes que todavía no hemos detectado o no hemos tenido, digamos, una visita frente a frente? Sí, es una muy buena pregunta que esconde dos cosas que yo creo que son un poquito distintas. Estar solos en el universo no es lo mismo, a ver cómo lo puedo decir. Estar solos en el universo no es contradictorio a decir que existe vida en el universo, o otro tipo de vida.
Es lo mismo que quiero que la misma analogía les dije yo. Imagínense ustedes una tribu hace 4.000 años atrás viviendo en el sur, en la Tierra del Fuego, ¿no? Que una tribu que vivía en Siberia. Sí. Y uno se preguntaba, ¿esas tribus están solas en la Tierra? Y uno puede decir, bueno, no, en teoría no, porque viven en el mismo planeta, pero sí, porque no saben el conocimiento que existe el uno del otro y probablemente nunca lo van a saber, nunca saben, nunca van a saber. Yo creo que si uno se extrapola hacia el universo, yo creo que existe vida en otra parte del universo porque es tan extenso. Recordemos que el Sol es una de cientos de millones, de miles de millones de estrellas en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Y la Vía Láctea es una de cientos de millones, de miles de millones de galaxias en el universo. Simplemente por matemática uno puede calcular y decir, mira, si tenemos una civilización por galaxia, significa que tenemos cientos de miles de millones de civilizaciones en el universo. Lo que pasa es que las galaxias el universo es tan inmensamente grande y las galaxias están tan lejos que es imposible que podamos contactarnos con otros, bajo las limitaciones físicas, ¿no?, que tenemos nosotros hasta el momento, el conocimiento físico que tenemos nosotros acerca del viaje en el tiempo, si que podemos, qué sé yo, doblar el espacio y aparecer, como no sé si ustedes vieron la película Interestelar, muy bueno. Si tienes un agujero gusano y te puedes transportar a otra galaxia en un instante de ciencia ficción. Hasta el momento la teoría nos dice que no, que lo máximo que se puede viajar teóricamente es la velocidad de la luz y nosotros nunca vamos a poder viajar a la velocidad de la luz. Entonces sí existe vida inteligente. Es otra pregunta que está sobre. Yo creo que sí existen organismos en otros mundos. Eso por cierto. No tengo la evidencia, así que no lo puedo decir que sabemos, pero sí, por cierto, por un tema estadístico, sí. Que alguna vez nosotros como civilización tengamos la fortuna de ir y conocer otro lugar donde podamos ver que exista vida, eso es otra pregunta. Eso yo creo que es para nuestra civilización va a ser imposible o casi imposible. Y que otra civilización más avanzada, que tenga algún conocimiento físico que nosotros no conocemos, que les permita viajar distancias vastas mucho más rápido que nosotros, yo creo que ya hubiese pasado, siendo sincero, y probablemente nunca ocurra tampoco. Así que estamos solos, sí, estamos solos. ¿Hay más vida en el universo? Sí, son dos cosas que no son excluyentes en mi opinión. David, esta es la última y no te quitamos más tiempo, Vale. Pero bueno, ya que lo nombraste y dijiste el agujero de gusano y la expansión o el tamaño que tiene el universo, ¿vos pensás que detrás del descubrimiento de un agujero negro puede haber la posibilidad de que en algún momento se pueda investigar de mejor manera? ¿Te genera, digamos, dados tus conocimientos, te genera esa como una perspectiva de que el día de mañana pudiese surgir algo desde ahí, desde ese punto que hoy es tan interesante? Sí, es muy difícil. Bueno, yo no me dedico a la teoría de la gravedad, ni mucho menos, de la teoría de la relatividad, así que teóricamente conozco los conceptos generales, ¿no?, que estudié en la universidad y que apliqué por aquí y por acá en ciertos casos. Pero lo que yo conozco es que el agujero negro no sale nada, ni siquiera la información puede existir. Eso no sale nada. Automáticamente lo que conocen. ¿Podés repetir nada, esa frase? Ni siquiera la información. Sí, no bueno. Sale nada del agujero negro, ni siquiera información, ni siquiera radiación, nada. Por lo tanto, si lográsemos entrar en un agujero negro y no morir en el intento, porque ya entrar al agujero negro mueres instantáneamente, porque la fuerza de gravedad cambia tanto desde tu cabeza a los pies que te pones como un fideo, como un espagueti.
Por eso Sí. se llama el fenómeno de la espaguetización, cuando Sí. tú metes un agujero negro. Acá en la Tierra también tenemos una diferencia entre la fuerza de gravedad que siente nuestros pies y la fuerza de gravedad que siente nuestra cabeza, pero esa diferencia es ínfima, es pequeña, por lo tanto no sentimos el efecto. Pero en un agujero negro esa diferencia es inmensa, por lo tanto vas a sentir que tu cuerpo se empieza a alargar y mueve de manera instantánea. Entonces, eso ya es completamente difícil de que un humano o algún ser vivo pueda meterse en un agujero negro. Si lográsemos meter alguna máquina de que de cierta manera contrarreste eso, aquí ya estoy de nuevo mandándome un carril, si quisiera transmitir esa información fuera del agujero negro para que nosotros recibamos información y digamos, mira, el agujero negro se comporta tal, también es imposible. No puede salir nada, ni información, nada por el estilo. Y eso hace casi imposible que nosotros podamos ni siquiera pensar en conectarnos con agujeros de gusano y cualquier tipo de cosas que es más teórico que realidad. Entonces, los agujeros negros son realmente un cuerpo absolutamente imposible de estudiar dentro. Lo que nosotros sabemos del agujero negro es lo que pasa afuera. Ni acercarnos. Y podríamos acercarnos, pero obviamente nunca pasar el evento de horizonte, que es básicamente el límite donde comienza el agujero negro y de ahí ya no puedes escapar. Así que podríamos acercarnos, y lo que estamos haciendo con las observaciones es acercarnos cada vez más al borde del agujero negro y ver qué ocurre con el material que está alrededor del agujero negro. Pero una vez que pasas el evento de horizonte y te metes adentro, o te mueres o nunca más sabemos de ti y pasas a quizás qué cosa en el universo. Y eso es muy difícil de predecir. Quizás gente que se dedica a eso tenga información un poco más que se le pueda dar una explicación un poco más sencilla. Me disculpo con los oyentes que no les pueda dar una información un poco más clara, pero el agujero negro básicamente es un hoyo que no tiene salida, para nada. David, te agradecemos mucho este tiempo y las explicaciones, y bueno, para nosotros es un gusto tenerte. Y te vamos a volver a llamar en algún otro momento para seguir charlando. Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo grande, un abrazo a Ricardo, muchas gracias por invitarme. En cualquier momento, si es que tienen un tiempito y quieren hablar de astronomía, de cualquier tema, ahí Ricardo me pega ¿Cómo no? un aviso y coordinamos y no tengo ningún problema. Un gusto de poder hablar con ustedes. Gracias, David. David, el abrazo más grande y más que agradecido, como siempre. No te quiero molestar a veces porque sé que estás trabajando mucho y nos hace bien a todos que vos trabajes mucho. Así que dentro de un mes y algo, estaremos en contacto nuevamente. Sin ningún problema. Bueno, interesante, siempre es interesante hablar con los científicos, con astrónomos. Estábamos comunicados con David Rebolledo, del Observatorio ALMA de Chile. Vamos a una pausa, un poco de música, y volvemos con la continuación de nuestro programa. Continuamos con Enigmas OVNIs. Bueno, acá estamos nuevamente. ¿Qué les pareció el tema del astrónomo? Creo que interesante, ¿no? Había algo que le quería decir. Esperemos que la ciencia en poco tiempo pueda descubrir algún atajo para estas velocidades o para estas distancias tan grandes. Quizás el día de mañana la ciencia descubra algún atajo de alguna manera que se pueda llegar a otros planetas o quizás otras galaxias por algún atajo de acuerdo a la física cuántica o algo de eso. Creo que se está investigando todo eso. Pero ¿y si en un momento la ciencia llega a encontrar esa respuesta? Entonces diríamos que sí, que todos estos supuestos visitantes que tenemos ya habían descubierto este tipo de adelanto científico para poder viajar
En el estos tiempo. espacios. Sí, sería un viaje en el tiempo, ¿no? Calculo yo que sería un viaje en el tiempo, de alguna manera, entre los distintos planos de existencia o distintas dimensiones. Estuvo bueno lo que él comentó, todo lo que dijo me pareció muy interesante, pero de la película Interestelar, si alguien no la vio, es una película muy original, muy llamativa, así que recomiendo desde mi parte que la puedan ver. Y voy a comentar algo que nos comenta por Facebook Aldo Barroso. Se había borrado la pregunta, por eso no la leí. No sé si Aldo del otro lado tocó algo, pero Aldo es un fiel oyente que tenemos. Y él nos comentaba, dice, la vida en la Tierra es posible justamente porque se crearon de alguna manera todas las capas bajas y la ionósfera para protegernos de la lluvia de meteoritos. Y Marte nunca las tuvo o las perdió. Bueno, algo nos comentó acerca de la gravedad en otros planetas. Espero que la pregunta o la consulta de Aldo se haya respondido con lo que nos decía David. En algún planeta es mucho más fuerte la gravedad, en la Luna es un cuarto, en Marte es diferente, en la Tierra es diferente. Y es como una gran variedad que hay en el universo, por eso por ahí en otros lugares la vida se desarrolla de otra manera. Claro, acá se han dado varias condiciones que, si esto fue aleatorio, no lo sé, pero se dieron de una manera, por ejemplo, la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioletas del sol. La distancia que estamos del sol, que le llaman, estamos en un lugar privilegiado en donde el sol no nos calienta demasiado ni nos enfría demasiado. Y bueno, como decía él, las capas que nos protegen en el espacio. ¿Y qué pasa? ¿Fue primero la Tierra que se adaptó con estas condiciones o fue el ser humano o los animales que se adaptaron a las condiciones de la Tierra? Y si somos los últimos, porque por ahí no somos los primeros que se adaptaron, por ahí somos los últimos que quedamos. Si en Marte ya hubo agua y hoy por hoy no hay, puede que seamos los últimos. Está bien, pero es decir, nosotros nos adaptamos a las condiciones de la Tierra. Uh-huh. Como hay animales que se fueron adaptando de acuerdo a las condiciones. Y otros se extinguieron, como dicen que fue el caso de los dinosaurios. Los que no pudieron se extinguieron. Hablando de los dinosaurios, muchos dicen que los dinosaurios no existieron. Y yo creo que sí existieron. Porque yo he visto huellas de dinosaurio en el sur cuando fuimos una vez a investigar allá a Cutralcó. Nos llevó un antropólogo que era el que estaba armando el esqueleto de un dinosaurio allá en el Chocón y nos mostró en una roca huellas enormes que estaban sobre una roca grande y eran huellas, qué sé yo, de más de 1 metro, con 3 dedos, no sé, que él nos dijo que era de dinosaurio y después nos mostró el esqueleto que le había armado que habían encontrado ahí en esa zona. Ahora, está bien, ¿cómo el dinosaurio pudo dejar su huella en la roca? Una roca caliente, por ahí una erupción, el animal estaba cerca, escapando pisa y queda la huella, digo yo. O por ahí ese material después con el frío o con el calor deja impresa la huella porque queda como un molde. Sí. Se me ocurre, de pronto, no sé. Hoy en día hay una erupción en un volcán cerca de España. Puede ser que algún animal esté dejando su vida y su huella también. Sí, puede ser, pero la hemos visto con el grupo. La hemos visto impresionante. Y él había encontrado casi todos los huesos de
de un dinosaurio que después lo armó ahí, tenía ahí un museo en el Chocón, que después lo trajo a Buenos Aires, hizo la exposición acá en Buenos Aires, y ahí se había encontrado al dinosaurio más grande carnívoro y al más grande herbívoro. Sí, creo, si no me equivoco, había uno que lo habían nombrado hace poco, era como Argentinosaurus o algo así, el último. Y a la gente que le interesa, creo que sería bueno visitar el Museo Bernardino Rivadavia, creo que está en La Plata. Ese tiene, ¿Qué tiene? Una enormidad de información y de, no sé si se llama maquetas, pero tiene muchos esqueletos armados, que es imponente, la verdad, lo que hay ahí en La Plata. Me acuerdo que alguna vez con el colegio nos llevaron. No sé si hoy en día se fomenta eso de llevar a los chicos a los museos en los colegios, pero en aquella época nos llevaban. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con Roberto Yáñez y parece que le ha apagado el teléfono. En Nahuel hay 2 teléfonos. Está el celular y debes tener el teléfono fijo. Si lo tenés y no te lo paso de vuelta, quizás ahí te pueda... Por ahí se olvidó y apagó el celular. No creo. Si no, vamos a un temita musical, si querés, y mientras se restablezca la... Lo restablecemos. Bueno, ya estamos nuevamente al aire y comunicados con el amigo Roberto Yáñez. Hola, Roberto. Hola, Carlos, ¿cómo anda? Buenas noches a todos, a los oyentes, a todos ustedes. Y escuchando, ¿cuántas preguntas le digamos no al señor del chileno, el doctor, que Sí, recién ¿no? hablaba? Es verdad. ¿Cuántas más le haríamos? Pero nunca nos da el tiempo. Sí. Nunca nos da el Muchas razones, ¿no? Preguntas que uno se hace y siempre tiene uno siempre una observación, una teoría, ¿no? Claro. Estuvo muy bueno. Interesante. Sí. Interesante también que los científicos se abran un poco, ¿no? A teorías, por lo menos que las tengan en cuenta. Bueno, antes estaba muy negado. Claro, las descartaban de movida. Claro, cada vez se va expandiendo más y como yo siempre digo, cuando se inventó la cámara de filmación o una máquina fotográfica, ya el mito pasó a ser realidad. Claro. Porque el fenómeno está, uno lo captura con la cámara. Claro. Y el resto uno, pone teorías o suposiciones. Claro. Bueno, estamos con Roberto Yáñez, que él hace muchos años que está detrás del fenómeno OVNI. Yo creo que más de 60 años desde que tuviste tu primer avistaje y te empezó a interesar saber qué había detrás de esto, ¿no? Fue por el año 56, más o menos. Ajá. Y esto fue en febrero. Y yo vi un aparato. Era como la forma de un huevo y grande como un colectivo, pero nada más que lo vi a 50 metros. Estaba con mi padre. Año y 56. Eso es lo que siempre digo, toda persona que ve algo es como que se te prende el chip. Claro. Y por más que vos lo quieras dejar al tema, solo volvés. Porque es algo que no es inexplicable. ¿En dónde fue? Esto fue viniendo de Paysandú. Mi viejo tenía una pequeña empresa de camiones chica y yo lo acompañaba porque en febrero allá eran las vacaciones del colegio y es carnaval y en febrero es también la temporada de cosecha de trigo, maíz, girasol. Esto es en Uruguay. Paysandú, Uruguay. Uruguay, sí. Para Uruguay, los que no son de Argentina, Paysandú es una localidad de Uruguay. Sí, toda esa zona, y justo vi el aparato ese, donde siempre explico que te queda marcado y el silencio que ocurre, un olor especial y el color. Y eso no se te borra nunca más. ¿Qué color tenía? Es un color gris,
aplomado, no tiene brillo. Sí. Y no le vi ventana, no le vi nada, era una cosa lisa, tirando como un terciopelo, pero no es algo que trato de imaginarlo como era y es así. ¿Y hiciste algún dibujo? No, alguna vez? nada, no es liso. Lo que vi era liso. No, No digo, le vi si las vos, patas porque estaba- si vos lo no le vi- dibujaste. ¿Eh? ¿Lo dibujaste vos alguna vez? Sí, pero es la forma de un huevo, nada más que yo no le vi si tenía plataforma de aterrizaje o algo porque estaba entre el maíz, entre el trigo. Claro, no viste si tenía patas. No, nada. ¿Y cómo estaba? ¿Horizontal o vertical? No, horizontal, que yo he visto otros casos que está vertical. Bueno, el de Lo- Loni Zamora, creo que sí, el de Sí, Loni Zamora, un caso en España. él lo y hay veo otros vertical. El del Y yo lo policía. que me queda también grabado es cómo volaba, porque después con el tiempo que uno va aprendiendo la fuerza aerodinámica, yo hice un poco de piloto de avión, pero así, aficionado nada más, uno va calculando velocidades, cómo vuelo en avión. Y esto que uno a veces dice, yo estoy en la mecánica, ponerle, y los autos de carrera tienen un estilo aerodinámico para vencer el viento, en fin, la penetración. Esto voló de costado, no vuela de punta, Ajá. voló de costado, porque en el momento que yo me di vuelta, que había cruzado el alambrado, había ido al alambrado, lo vi y no sé qué es lo que te pasa, que yo me di vuelta como volviendo para donde estaba papá con el camión y me dice, ¿qué le pasa? Mi hijo, de repente él me dice, mira, miro hacia arriba y pasa. Arriba mío habrá pasado 30 metros más o menos, y era de costado, pero liso. Si no viajaba de punta, iba de costado. De costado. De cuán largo era, se iba hacia adelante. Sí, de costado. ¿Y Eso olor? me quedó y ¿Qué te olor queda para sentiste? toda la- ¿Cómo? ¿Olor? ¿Sentiste algún tipo de olor? Bueno, en el momento era un silencio total, Sí. porque yo siempre digo que el campo, afuera en la campaña, yo nací prácticamente en el campo. Sí. A la mañana tiene un olor, un ruido, a las 12 tiene otra y al atardecer tiene otro. Ajá. Que muchos hablan del atardecer, el canto del grillo, cuando viene la fresca, un montón de cosas. Y esto fue entre las 2 y las 3 de la tarde, en pleno sol, Sí. en pleno, te estoy hablando hace 65 años atrás. Oh, Y las rutas eran de tierra, nada que ver con como son las rutas ahora. claro. Claro, y lo viste de día, con el sol Sí, lo arriba. vi, sí, en pleno sol. Y es un silencio total. Y el olor que yo aspiré, que respiré en ese momento, que después con el tiempo, a los 15, 20 días, que lo seguía teniendo, es como un olor, no a menta, sino un olor a pino, fuerte, Ujú. que queda adentro en el cuerpo. Y después el silencio. El silencio no se escucha absolutamente nada. En ese momento no te das cuenta, pero después cuando es como que se activó todo, Sí. estás adentro de algo. Es un silencio total. Bueno, eso del silencio total ocurre en muchos casos, muchos testigos cuentan eso. Lo único que sentís es la respiración. Es como que vos estuvieras adentro de un envase. Sí, es como que forman algún tipo de escudo electromagnético o algo de eso. Sí, Que- no lo sé, pero que- eso te marca y te queda. O Hasta el día estás de hoy, en otro ¿Eh? plano en donde vos estás interactuando con el objeto, con el fenómeno, y todo lo demás no lo ven. Eso también puede ser. Y claro. el olor que vos decís a pino, vos sabés que en los pinos y en las orillas del mar es el único lugar donde hay ozono, oxígeno 3, oxígeno más puro.
solamente lo tienen las coníferas y el yodo en las orillas del mar. Y vos decís Claro, que pero- sentiste olor a sí, pino. claro, yo he pasado por todos esos momentos de estar en el mar, el Sí. pino, y sin embargo notás la diferencia del Distinto. pino, el olor al pino, y el agua, el olor al mar. Sí. El mar tiene un olor, Ujú, y el claro. viento cerca del mar tiene el olor al mar. No, esto no. Esto es como que vos aspiraras solo eso, Sí, sí, una especie y de te ozonio. queda. y te Vos queda. sabés que cuando fuimos a investigar a Cutralcó, los testigos nos decían que los colores que habían visto del aparato no los habían visto en la Tierra. Claro, te queda, porque yo después trataba de ver algo parecido, pinturas, plomo, lo que vos quisieras. No, es algo especial que te queda en el ojo. Ujú. Y después notás a diferenciar con el tiempo. Después yo he visto fotografiado, no el mismo aparato, pero algo parecido, y vos tomás los tiempos y las velocidades. Se mueven de otra manera Ujú. y los va diferenciando. Te va Cuando- dando cuenta que es algo raro. Cuando vos viste que pasó por encima de ustedes, después, ¿tomó velocidad o no iba ligero? No, se va normal. Normal. Se va normal y se perdió así como en la espesura de la plantación, y era como un terraplén que vi, y se fue. Lo vi 200, 300 metros hasta que se perdió lejos. ¿Tu padre Pero son vio lo cosas- mismo? Mi viejo lo vio y después lo vio 2 veces más, Ah, porque él me dijo, viniendo por otra ruta, me dice, hoy vi el aparato que vimos los otros días. Y esa vez me dice, y dejaba una estela de humo. sí. Y después estando en un granero descargando, también lo miró hacia arriba así y lo ve pasar. En Andá. esa época, porque después uno empieza a acumular historias, fechas y cosas, y todo ese caso después viene el caso de la estancia de la Aurora. Ajá. La estancia de la Aurora comienza en el 60, 62. Sí. Y lo más fuerte fue 65, 66, Sí. 67, donde va mucha gente y hubo más avistaje, Sí. se vio muchos lugares. Entonces uno empieza a enterarse de historias. Claro. Y justo también en esa altura, más o menos, donde está Jun, Nuevo Berlín, Frei Bento, todo eso, es donde cae el avión también de Lapa. De Lapa, sí. De Lapa. La estancia de la Aurora es en Salto, Uruguay. En Salto, está entre Salto y Paysandú, Salto y más Paysandú. tirando a Salto. Claro. Y ahí en Salto y más arriba Artigas ha habido caídas de meteoritos, ha habido Sí. caídas de aviones de la Fuerza Aérea Uruguaya en aquel entonces. Después hubo avistamientos para el lado del centro Uruguay, donde hay una represa, la represa Rincón del Bonete, muchos se conocen por Paso de los Toros. Ujú. Después seguís para arriba, ya viene Brasil, en Brasil ha habido casos. Entonces uno empieza a hacer apuntes de esas historias, esas trayectorias. Tenés corredores por el río Uruguay y un corredor que viene de Brasil y pasa por Victoria, o fíjate lo que es, Ajá. donde ha habido una casuística importante a partir de, ya te digo, del año 65, 70 hasta la fecha. Victoria, Siempre por Victoria Entre Río. Ríos. Trayectorias por el río de la Plata, pero muchísimos. Sí. Interesante. Partiendo más o menos de la bahía San Borumbón, Sí. ya Ahí. de mar, vamos a decir, seguís esa trayectoria y venís por el río Uruguay. Tenés de los dos lados. Tenés Gualeguaychú, que ha habido casos en Gualeguaychú. Tenés Colón, que ha habido casos en el Palmar de Colón. Sí. Seguís más arriba, Concesión, ha habido casos en Concesión del Uruguay. Sí. Es todo un corredor El corredor que va por el río Uruguay, por el río Uruguay. Muchos casos. por esa Y, zona. y después viniendo por, ya te digo, en el año
hace 4 años hubo un caso muy importante ahí en la represa Rincón de Leonet. Está en el centro del Uruguay. Hay un lago artificial muy grande, una represa, de Paso de los Toros se llama, y ahí ha habido un campamento de pescadores donde vieron unas luces y uno de ellos le hizo seña con una linterna y las luces se le vinieron. Se asustaron, dejaron todo en el monte. Sí. Uno de los últimos casos, hace más o menos 4 años de esto. Hace poco. Sí, sí. Ajá, y se le vinieron las luces encima y salieron corriendo. Claro, claro. Y vos vuelta a vuelta vas a Uruguay y te enterás de casos, ¿no? Sí, tengo conocidos que se dedican a ¿cómo se llama? También en la investigación. Mira. Todo lo que es la costa del Uruguay, hay un Freivento, en Bodega Los Ranchos, que está en un lugar que se llama La Boca Falsa. Sí. Todo eso ahí siempre hay casos, luces. Uh-huh. Las famosas luces malas que le llaman en el interior. Claro, sí. Y después investigaciones de parte mía, mucha gente para el lado del Uruguay, gente de estos destacamentos de policía. Eso entonces cuando yo investigaba, que salía hace un par de años. Sí. Y a ver, yo hacía deporte y hacía ciclismo, y siempre cuando iba en bicicleta, esos caminos de tierra y eso, pasaba por un destacamento y siempre había un policía parado. Y de repente paraba algún camión y decía, tengan cuidado que pasó un grupo de ciclistas más adelante, porque era tierra todo. Sí. Y a veces parábamos y nos poníamos a hablar con el policía ahí y nos contaba. Ya ahí yo le preguntaba, ¿usted no ve luces de noche? Y sí, alguno contaba, sí. Había uno que contaba que dice que él veía como que era una calecita que estaba parado así a lo lejos. Y así un montón de casos. ¿Calecita por qué? Porque giraba. Él veía que giraban las luces. Claro. Estaba sentado así en el campo. Luces de colores que giraban y claro, era algo parecido a una calecita. Era una calecita así, luces de colores. Y después tuve un señor, yo tenía un amigo, Noles de apellido, y este señor era sereno de un campamento de día y obra de la ruta. Sí. Y entonces el destacamento que formaban era como una cancha de fútbol, pero más chica. En una punta se ponía todo el combustible. En otra parte estaba la herrería, en otra parte estaba la maquinaria. Y a un costado había como una casilla con rueda, que eso se llama California. Y ahí estaba el sereno. Sí. Y él, una noche, como a las 12 de la noche, la 1, no se acuerda bien, pero era bien, y había luna. Él dice que sintió como que golpeaban unos tenedores o algo de acero. Y se asoma por la puerta de esa casilla y ve forma ovalada como un cigarro así, pero negro, no tenía luz en nada, parado parado en el centro de todo ese campo, así de esa parte donde estaba el combustible, todo. Y no tenía luz en nada, y estuvo serenito ahí, y él contaba que en esos lugares siempre tienen muchos perros que aparecen ahí, sí. Perros malos, así que estaban de sereno, que cuida. Ninguno se despertó, ninguno ladró, nada. Y ese aparato dice que estuvo más o menos media hora ahí arriba, suspendido ahí arriba. Y él estaba acostado en la cama, que era un catre, me contaba, y cada tanto asomaba la cabeza por la puerta y lo miraba y estaba parado eso. Claro. Y llegó un momento que vio cómo se alejaba, subió hacia arriba así y se alejaba. Pero ni un ruido, nada. Silencioso. Y era todo oscuro, no. Lo único que se podía ver lo veía por la luna, que había luna bien clarita. Acá Ricardo, mi compañero, te quiere hacer unas preguntas. Un gusto, sí, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno, acá tenemos no sé si decir oyente, un oyente que nos mira por YouTube. Cristian Rowe nos pregunta, o nos dice que te preguntemos si la experiencia que vos tuviste te resultó algo familiar. No me explica mucho más, pero me dice, ¿te resultó algo familiar como me sucedió a mí?
No, el familiar después se le transforma a uno. Sí. Porque ¿Convivís con esa experiencia? Continuamente. Yo tengo, como Carlos tiene también una biblioteca gigante, llegó un momento que me empecé a regalar libros, digo, ya está, es como que ya me cansé de algo así, pero llega un momento que volvés, porque de repente te encontrás con un amigo, con otra persona, lo escuchás hablando del tema y te vuelve de vuelta la sangre. No, es algo que uno, yo siempre digo, algo tenemos en el gen. Nosotros día tuvimos una reunión y yo le decía al otro señor, digo, nadie nos convoca, nos reunimos y nos encontramos solos. Es algo que lo traemos adentro, se te despierta ese chip, que no sabes cómo explicarlo, sí, y seguís con el tema. Claro, claro, sí. Yo digo que es como un virus. Ahora que está de moda el virus, es un virus que te atrapa y no te deja. Como decís vos, podés salir, decís, bueno, basta, no quiero saber más, y después volvés de vuelta. No, claro. No hay forma. Sí. Él habla de que tuvimos una reunión en Café UFO Pilar el sábado pasado en Del Viso, frente a la estación de Del Viso, acá en provincia de Buenos Aires, acá cerca de General Rodríguez. Y bueno, hubo varias gente, varios investigadores y varias personas que dicen haber tenido algún tipo de experiencias. Y vos fíjate una cosa, que había una señora que llegó un poco tarde, no se escuchó a muchos ahí, a todos les mandó saludos, pero a uno los escuchó hablar y todo, la señora se emocionó y se puso a llorar. Sí. Es algo que es inexplicable. Sentía que, digo yo, suponiendo, sentía que alguien podía explicar con palabras por ahí algo que le ha sucedido, alguna vivencia propia. Claro, pero hay una cosa, a mí también me sucede. Sí. Y no lo sabés por qué. Y aparte de en ese momento que vos tenés la evidencia, sea como sea, que van sucediendo cosas en la vida. Uh-huh. Entrás como a adivinar, a preservar, solo, sin que vos hagas un esfuerzo, que vos quieras estudiar algo, no, solo vas presenciando cosas. Es decir, que tuviste algún tipo de premonición después de eso en tu vida. Sí, muchas veces sí. Me venía solo a la cabeza, va a haber un accidente, decía yo. Un día estoy con mi mamá, mi hermana, todo eso, y le digo, se va a morir un presidente. Y me dice, ya empezó esto con la locura. Entonces me hacían el loco, así por hablar esas cosas. Sí. Y se murió Kennedy, y lo matan. Y ante todo eso había tenido un amigo, yo estando en Uruguay, y dice, voy a ir a la Argentina, voy a ir a Córdoba. Le digo, no vaya, va a haber un temblor de tierra, un terremoto. Y después lo vi como a los meses, me dice, ¿cómo adivinaste? No sé, te sale. Después con el tiempo lo fui perdiendo. Ajá. No te das cuenta y bueno, pero son cosas que te quedan. Bueno, cosas que te suceden. Eso lo hablábamos el otro día, de que la mayoría de los testigos después desarrollan algún tipo de fenomenología, ¿no? No sé si lo desarrollan o es como que o lo despiertan. Se te activa. Claro, lo despiertan. Hay algo claro. que quizás el fenómeno te activa eso, que quizás lo podemos tener todos. Y yo como se había pensado, digo, qué lástima, no lo aproveché, a ver cómo lo podía seguir utilizando. Claro. Pero quizás el conocimiento no lo tenemos claro cómo es. Claro. ¿Seguís esperando de alguna forma que vuelva a suceder? ¿Tenés ansias, digamos, de que se repita? Y lo otro que yo te quería explicar hoy, ya no le tenés miedo. Trato de verlo, lo he visto, lo he filmado luces nada más, o cosas que no son avión, porque vos llegás a un momento que te das cuenta la velocidad de un avión, cómo se mueve y hasta la distancia. Yo he tenido oportunidades últimamente estoy atrás fotografiando la luna. Con todo esto de la epidemia, tuve 2 años, 1 año y pico, y estando en mi casa yo trataba de seguir la luna. En la luna suceden un montón de cosas, que muchas cosas te ocultan y no te quieren decir. Pero he visto
formaciones de cráteres nuevos, y te das cuenta cuando un cráter es un impacto que deja alrededor muchas secuelas en el terreno. Hay algunos cráteres que no son impactos, son muy perfectos, redondos, y tienen una terminación en el orillo. Y he fotografiado cráteres que tienen como una tapa. He fotografiado torres y estructuras cuadradas, que no son formaciones lunares. Que no es algo, digamos, natural. Normal, dentro de lo que, por lo menos yo conozco de lo que es la luna, que te informan, te pasan muchos videos, muchas cosas. Y he filmado, he fotografiado, tengo filmaciones, pero he fotografiado como un tamaño como de un grano de arroz. Es bien ovalado como lo que yo vi, y lo que yo veo, que la luna está más o menos a 360.000 kilómetros. Y vos lo fotografiás y ves la dimensión, eso tiene que ser muy grande. Uh-huh. Y los cráteres que hay también tienen que ser muy grandes. Beto, ¿y qué opinión tenés vos acerca de el tiempo que pasó entre la última llegada del hombre y por ahí los últimos viajes, después que fueron los chinos, digamos, a la cara oculta de la luna? ¿Qué pensás acerca de ese periodo de no ir a la luna con tanta asiduidad, digamos, después de haber llegado? Mi opinión personal, Sí. Es una opinión mía, como todos Obvio. que opinamos y Sí. teoría. Ellos encontraron algo, y es algo que a la larga te va diciendo como que eligieron o no vengan más, o quizás se hizo un contacto, pero no con la raza que tenemos acá, quizás sea otra civilización. Mi opinión. Hmm. Ahora después cómo se arregló no sé. Y ahora vos, ¿por qué pensás que, por ejemplo, en los medios no se hace hincapié muchas veces entre llegamos, hubo una lucha entre Rusia y Estados Unidos por llegar, y luego semejante bache en no ir más? ¿Cómo decís vos que se logra semejante semejante comunión de ideas para no hablar del tema? O por lo menos en los ambientes normales. Hay algo. La humanidad en sí, el resto, no estamos preparados para un contacto. Y no lo vamos a entender, no nos vamos a entender, pienso yo. Y después ellos ocultan. Se oculta mucho. ¿Cuál es el secreto? No lo sé. Después todas las civilizaciones, de lo que han dejado, lo que vemos, tienen vestigios que han dejado, que han tenido contacto. Pero el misterio es por qué se fueron. ¿Por qué nos dejaron? Sí, ¿por qué se cortó el contacto? Porque hay etapas de las civilizaciones, de lo que se encuentra, un salto enorme. Y de eso te saltan al hombre de las cavernas. Uh-huh. Sí, puede ser que en la Tierra haya habido en algún momento una civilización avanzada. Sí, porque está muy claro, si era la época de piedra o lo poco que se tenían, lo que dejaron las construcciones en piedra, sí, todo lo que es la historia, no encontrás nada. Sí. Y sin embargo ellos dominaban hasta cómo las construcciones, todo. Sí, sí. La maquinaria, ¿cómo se hizo eso? A mano con un pincel, con un martillo de piedra, se pudo hacer. Algunas cosas hubo que hoy día no podemos entender cómo lo hicieron. No todo, pero muchas cosas, como para mí las pirámides de Egipto. Claro, y otros hay lugares. construcciones, hay cosas, son fabulosas. Entonces te da a pensar, no, acá hubo gente muy, así hablando en cosas, hubo gente muy adelantada. Sí, se hablaba de la Atlántida y de otros. Un montón de cosas, que hay muchas cosas que se ocultan. Muchas cosas se ocultan por ciertas cosas, pero bueno, en fin, para no que se arme lío, no quiero nombrar. Pero Vaya a saber
muy oculto. ¿Qué civilización existía en ese momento, ¿no? Que después o se perdió, o se fue, o desapareció de alguna manera, ¿no? Claro, sí. Aparte después te quedan todas las escrituras, te quedan esos monumentos que son trabajados en piedra, cosas, bueno, infinidades. Y vos fijate una cosa que también le he prestado atención, como se encuentran las momias. Pero no encuadra las momias con el desarrollo que tenían esas culturas. Sí. Es como que las momias apareció después que se fueron los que tenían esa cultura, porque me da la impresión, o así, como que fuera muy ridículo una momia a comparación de todo lo que han dejado. Claro. Y yo respeto a todas las religiones, todo, pero hay cosas que no me cierran. No sé cómo explicar, pero no me cierran, no. Hay muchas cosas que no logramos entender todavía. Es claro, y no podemos lograrlo porque se oculta mucho. Sí. Y nos han mentido mucho también. Y a poquito se va, el ovillo se va, como es, invalando, pero nos cuesta un triunfo. Claro. No se puede, no. Recién ahora se está saliendo un poco a la luz, pero hasta ahí nomás. Bueno, Roberto, se nos hicieron las 10, te agradecemos, gracias por estar con nosotros, por contarnos tus experiencias y tus pensamientos, y bueno, en algún otro momento te vamos a llamar. Espero que a los oyentes a veces te agarra la emoción y te vas olvidando un montón de cosas de contar, pero bueno, como decís vos, no va a faltar otra oportunidad. Desde ya esperemos que a nuestros oyentes les haya gustado este caso que te ocurrió cuando eras chico, que es muy interesante porque lo tuviste ahí, a 50 metros al fenómeno. Y te digo más, que hay muchos que de la misma situación mía, nada más que a veces no lo quieren dar a conocer, pero hay un montón de gente. Te dejo un saludo que nos deja para vos Néstor Rey, me olvidaba de pasar. Un abrazo fuerte, el amigo. Y gracias por el llamado, y bueno, y espero que le haya gustado mi relato, mi opinión y bueno, mi idea, en fin. Gracias. No soy dueño de la verdad, pero supongo. Pero acá se trata de charlar como si estuviéramos en el Café UFO Pilar, charlando entre nosotros y cada uno diciendo lo que le parece y lo que le pasó y lo que vivió. Sí. Y bueno, te vuelvo a retirar. Muchas gracias por el llamado. Gracias a vos, Roberto. Bueno, hasta luego. Hasta otra oportunidad. Un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, chao. Un saludo a Néstor Rey, que es el organizador del Café UFO Pilar en Delviso, que el próximo va a ser el 13 de noviembre del 2021, y bueno, si alguien quiere ir, creo que tiene que conectarse con Néstor Rey. Muy bien. O me avisa a mí y lo conecto con Néstor. A mí me pueden encontrar en Facebook Carlos Alberto Vales. Por todos lados. O el grupo JIFE de General Rodríguez. También. Un abrazo a todos, espero que les haya gustado y nos estamos escuchando el próximo miércoles. El 20 del 10 sería. El 20 del 10. Muchas gracias, buenas noches, Ricardo. Saludos para todos.